tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra 13ª sesión de usuarios. Hoy 23 de julio. Estoy viendo que ya hay varios conectados. Está el doctor Luis Carlos Uribe, el ingeniero Guillermo Quintero, el doctor Henry y Zuli Sánchez. Vamos a esperar un par de minuticos a ver si alguien más se conecta y vamos a empezar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, quiero confirmar si me están escuchando. Sí, señora. Doctor Luis Carlos Uribe, ¿cómo está? Gracias. Listo, doctor, cuando quiera iniciamos. La doctora Patricia Salazar no se ha conectado, pero ya le estoy escribiendo. Hola. Listo, doctor, lo vemos muy bien con un sol espectacular ahí. Sí, está un atardecer bonito, muy agradable. Bueno, quiero compartirles esto. Este es, no sé si lo están viendo bien. Bueno, este es un librillo que entrega el ingeniero Walter Cuny a quien va a hacerse examen en su centro médico que se llama Renovatium, The New Science of Health, diagnóstico, consultorio médico y la dirección. Cuando alguien va a su centro médico, es en el norte, en Bogotá, en la calle 94 con carrera 14, o era, no sé si actualmente sea esa la dirección. Pero cuando alguien va a su sitio, él les dice que les va a hacer un examen. Dice un estudio diagnóstico en tiempo real con equipo de baja frecuencia molecular MARS-3, obteniendo varios escaneos en estructura genética, orgánica y actividad biomolecular celular. Pues yo no estoy ni pretendo, ni más faltaba criticar o molestar por este tipo de exámenes. Luego dice, en auditivo se detecta datos de hipofunción y empieza a dar una serie de explicaciones. Bueno, su metodología es la siguiente. El primero llega el paciente, le dice qué es el examen que le va a hacer, acuerdan un precio del examen que es bastante alto y le practica el examen con el equipo MARS-3 y ese mismo día le dice que él envía para estudio por diferentes profesionales de la salud para que interpreten los resultados, que mientras tanto le va a entregar o le hace llegar un primer informe de la parte alimenticia. Esta parte alimenticia son unas 20 o 25 hojas, muy general, pero es interesante. Yo confieso que me he copiado mucho de esta parte, no con los mismos datos de él, pero igual me gusta entregar un informe de la parte de alimentación. Entonces él habla de nuevos paradigmas en la medicina nutricional,
qué pasa con unos niveles altos de insulina, habla del estrés crónico, cómo aumenta la cortisona o el cortisol realmente, con los niveles de azúcar y una nutrición con un índice glucémico bajo, que es muy, muy interesante. De las fibras, de cómo de mejorar la fibra de la proteína, explica qué son las proteínas, qué son los aminoácidos, una tabla de nutrientes buenos y malos para bajar de peso con éxito, una lista general de vitaminas y medicinas, todo esto en su folleto de informe para el paciente. Habla del colesterol, de los triglicéridos, de cuál es el colesterol bueno, el colesterol malo, una historia de la evolución de los humanos cuando éramos cazadores hasta que nos volvimos recolectores. Bueno, es como les mostraba, una cosa extensa. Luego, él hace un convenio con el paciente en que le cobra en dólares por el tratamiento a largo plazo, donde el paciente, bueno, estoy hablando hace algunos años, bastantes años, él cobraba $5,000 y se hacía cargo del paciente por un tiempo bastante largo. Luego, en la guía, él tiene en cuenta los síntomas del paciente. Entonces, en este caso específico, esto era una paciente que yo tuve oportunidad de ver después que él la atendió y ella vino a mí con el reporte y contándome qué sintomatología seguía. Entonces él le hace un examen del cerebro, un examen de oídos, ojos, sistema nervioso, piel, venas, arterias, sangre, sistema glandular, digestivo, la parte de microbiología, parásitos, hígado, sistema linfático, macrófagos, óseo. Hace un examen muy interesante porque él lo llama una predisposición genética a sufrir de enfermedades tanto de origen materno como de origen paterno. Él básicamente lo que hace es el examen cromosómico, que lo tenemos nosotros en las plantillas del MARS. Entonces solamente hace un barrido cromosómico, pone cromosomas línea paterna y luego cromosomas línea materna. Entonces, digamos, al hacer el testeo, en la línea paterna sale cromosoma 17. Entonces uno se va y le pregunta a Mr. Google qué enfermedades hay derivadas del cromosoma 17. Estoy poniendo un ejemplo, pero en el caso del cromosoma 17 puede ser una enfermedad neurodegenerativa, que generalmente es una enfermedad con la que nacen los niños, o las personas nacen con ese problema.
Y entonces él después, posteriormente, en el informe, en este caso, de esta paciente, bueno, en un momento que lo encuentre les comento. Ella tenía cálculos, entonces él pone resultados de main test de cálculo de cerebro, de cuerpos sutiles, de digestivo, de dolor muscular y genética por la línea materna. Entonces tiene un problema de alta viscosidad de la sangre, de pólipos cervicales, de enfisema, de fibroide, de hipotiroidismo, de úlceras rectales, pero todo eso está dado básicamente en el examen cromosómico y lo que uno puede sacar de Google. Pero es interesante, es bastante interesante poderlo mirar así. Acuérdense que la respuesta sigue a la intención que uno tenga al hacer el examen. Entonces, si mi intención es obtener resultados de la parte cromosómica, pues igual los voy a obtener. Bueno, a mí me llamaba o me llama la atención, bueno, perdón, antes de eso, él al entregar el resultado empieza guía práctica de dudas y sugerencias, entonces habla sobre los niveles que inicia en el nivel -10 y llega al 10 positivo con máxima respuesta molecular. Y los resultados entre -5 y 5.5 se encuentran en rasgos normales. Entonces empieza a darle una explicación sobre los niveles, sobre otros tratamientos, donde él dice que no los quita, por lo general no suspende el tratamiento en que esté. ¿En qué consiste la terapia? Entonces dice en imprimir información molecular en glóbulos de azúcar, líquidos y o tarjetas electromagnéticas para la generación de campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, enfocados a lograr un nivel de respuesta óptimo en los grupos celulares afectados. Tiempo de duración. Dije, cada organismo responde diferente, no se compromete. Costos del tratamiento. Estos se estiman en función de la duración del tratamiento y los especialistas que intervienen en la supervisión y control del mismo. Ahí tengo serias dudas. Comportamientos nocivos al tratamiento, los que realmente son, como abuso de drogas, toxinas, alcohol, mala alimentación, actitud negativa, bajo consumo de agua, indisciplina en el consumo y administración del tratamiento, exposición a radioactividad, a geopatías, en fin. Efectos secundarios, en la etapa inicial, que es cuando hablamos esto fue primero en homeopatía, que se hablaba de la agravación inicial del tratamiento, pero después empezamos a ver que en la mayoría de las terapias, acupuntura, homotoxicología, homeopatía, debe haber como un plan de tratamiento, digamos, contrario a lo que hace el ingeniero Walter Kuhne. Yo inicio los tratamientos con una desintoxicación. Entonces yo le preparo al paciente primero con los medicamentos de gel normales de lo que gel llama el kit de desintoxicación.
que es con Nux vomica, un medicamento para el sistema gastrointestinal y hepático, Berberis para la limpieza renal y Linfomiosod para el drenaje linfático. Pero bueno, de los efectos secundarios, volviendo, es la agravación inicial. Él dice, el paciente puede sentir ligero incremento de sus síntomas hasta por 3 semanas. Durante los primeros 3 a 5 días se puede presentar dolor de cabeza, somnolencia, pérdida de apetito. Luego habla del ejercicio, que debe hacerlo, y empieza uno a ver el reporte. Aquí es donde en un comienzo les iba a comentar que me llama la atención que él todo lo mide en nivel 1. Aquí está nivel 1. En algunos sube a nivel 2. En genética lo hace a nivel 3. Pero recordemos que la recomendación es diferente, ¿no? Medirlo en automático. Porque aquí nos sesgamos mucho y estamos casi que obligando al equipo a mirar solamente la parte física y nos olvidamos del resto. Recordemos de 0 a 3, de 4 a 6 sobre el emocional, de 7 a 9 sobre el mental y de 10 a 12 sobre el plano superior o espiritual. Bueno. Luego, él examinó cálculos, tiene 2, 3, 4, 5, 6 resultados y investigó para cálculos renales y hepáticos, calores de menopausia, entonces enfermedades y síntomas, pérdida de peso y oleada de calor. En el cerebro, básicamente el centro de la respiración. Cuerpos sutiles. Entonces, en cuerpos sutiles sí tenemos diferentes niveles. Aquí sí suelta el equipo automático y es el único donde él está trabajando con las recomendaciones de la máquina. Digestivo, todo sobre el plano físico, pero hagamos aquí un breve, una pausa. Si a mí me consulta un paciente, llega el señor Tony Tester y me dice, doctor, yo hace muchos años tomo cualquier inhibidor de la bomba de protones, de estos omeprazol, lansoprazol, cualquiera de estos, sol. Porque he tenido una gastritis y aquí está mi resultado de las endoscopias que me han venido haciendo desde hace 10 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este paciente para que no se mejore de su úlcera? Recordemos que la mayoría de las úlceras es por exceso de ácido clorhídrico, hiperproducción del ácido clorhídrico, aunque hay unas úlceras por álcalis, o sea, es todo lo contrario. Pero, ¿qué está llegando a producir eso? Entonces, antes veíamos que era enfermedades por angustia, ansiedad. Entonces, si estoy midiendo solamente la parte física, estoy como despreciando las otras posibilidades de que me esté dando una gastritis o una úlcera o vaya avanzando según la homotoxicología
a poder llegar a un momento de cáncer. Por eso, pues, se me hace extraño que él solamente, a pesar de que en la parte digestiva está mirando todo el sistema digestivo, tiene como 40 y pico de renglones, todo lo ve en nivel 1, o sea, solamente la parte física. Esta señora, dolores musculares, igual, tiene 3 renglones, nivel 1. Luego, genética por la línea materna. Aquí marqué un poquito por si se necesitaba ver con la flecha, marco que él está en nivel 3. Y hace un diagnóstico. Supuestamente lo lleva a México los resultados, donde hay un grupo de especialistas esperando para devolver el resultado. La parte glandular, igual, nivel 1, un herpes, consultó, me imagino yo, pues, entre todas las cosas, igual examinado nivel 3. Sigamos adelante. Hígado y vesícula, nivel 1. Luego lipotropina, entonces fue sistema glandular. Macrófagos nivel 1, en fin, sigue músculos, plexo, hemorroidal, sangre, y así termina. Este es el resultado, que es bonito, es interesante, y yo confieso que yo copié parte de este orden, en el sentido de tener un orden en hacer el examen. El examen, esta persona entra a las 11:27 de la mañana y termina de hacerse el examen a las 2:31, o sea, hora larguita dura solamente el examen. Yo estuve, como les cuento, hace mucho rato, muchos años en el consultorio de él. Trabajaba con él una médica oftalmóloga que venía de la doctora Lucrecia, no recuerdo el apellido. Ella trabajaba con Santiago Rojas. Walter Kuhne llega primero a donde Santiago Rojas, y esta señora se va a trabajar con él y dura poco tiempo. Pero estando ella en el consultorio, yo quería conocerlo, y ellos no tienen camilla, es simplemente un consultorio con 3 áreas, una recepción, un área de este examen y otra área donde los pacientes van a hacerse tratamiento diario. Hablábamos que eran unos equipos, contaba de Yanira, que eran unos equipos que tienen unos electrodos donde el paciente se sienta, toma los electrodos y le pasan las frecuencias que se hayan determinado. Es una persona interesante, agradable, y tiene su forma de trabajar. Yo, pues, lógicamente no trabajo así, pero tiene cosas también buenas. Bueno, de esto yo quería hoy comentarles, porque hablamos con Deyanira de que ella hoy no podría tener el equipo porque ella iba a estar en otro sitio. Entonces, que si yo
podía hacer algún comentario. Entonces, se me hizo interesante mostrar la forma de trabajo de Walter Kuhne, porque finalmente es una persona que, gústele a uno o no, tiene muchos pacientes y tiene cosas buenas y cosas que uno puede no estar de acuerdo. Yo trabajo un poco diferente, ustedes, algunos que saben, yo soy médico, entonces yo primero hago una pequeña historia clínica. Yo le decía a Deyanira que yo no tengo ningún problema en mostrarles cómo es mi historia clínica, porque nosotros tenemos en medicina tradicional una materia donde nos enseñan a hacer las historias clínicas. Esa se llama semiología. Entonces, uno inicia con pues todos los datos del paciente. Recordemos que muchas veces se va a trabajar desde la morfogenética y el paciente tiene que estar muy bien localizado, en el sentido de que en otro equipo yo le tomo foto, pero la dirección, el tipo de sangre, dónde nació, cuántos años tiene, la dirección de la casa, todo esto que parece un poco banal, se vuelve muy importante para que se sepa efectivamente quién es el paciente, dónde está localizado y que lo hace diferente a los 3.000 millones de personas que puede haber alrededor. Entonces, la primera pregunta, llave examen, es ¿por qué viene? Entonces, todos tenemos una forma diferente de preguntar cuál es la causa de la consulta. Y a eso se le agrega cuándo le empezó, cómo han evolucionado sus síntomas, qué tratamientos ha recibido y estado actual. Actualmente, cómo se encuentra. Posteriormente, yo le digo, cuente y no pare de contar. Cuente y lo dejo de que hable y hable y hable y diga todo lo que quiera decir. Luego hago una pregunta de antecedentes patológicos, o sea, qué enfermedades ha sufrido, quirúrgicos, de algo, traumáticos, físicos, si ha tenido accidentes fuertes, pérdida de conciencia o de conocimiento, toxicoalérgicos, si es alérgico a algunas medicinas o alguna sustancia. Si fuma, si toma tragos, si tiene alguna drogadicción. Y ahí aparece que su conexión no es buena. Hola, ¿me están oyendo? No sé, bueno. Doctor, sí lo estamos escuchando. Bueno, listo. Antecedentes familiares. Entonces, ¿qué enfermedades graves ha habido en su familia? Diabetes, cáncer, enfermedades de corazón. Y luego hago una pregunta: ¿qué es lo más triste, lo más duro, lo más conflictivo que haya tenido perdón, que vivir en su vida? Entonces,
ya con esto tengo mi panorama completo. Y ahí sí entro a hacer el examen. Entonces, pues, digamos que si vemos lo de Walter Kuhne, donde él coge los síntomas de la persona y va examinando si le consultó por dolor de estómago, entonces puso, mediremos todo lo de estómago, o todo lo de digestivo, perdón. Pero siempre desde el punto de vista físico. Yo, en cambio, todo lo enfoco más desde el punto de vista emocional que desde el punto de vista físico. Y igual como la recomendación de el Mars, empiezo con eliminar todas las posibilidades que haya de traumas a nivel físico, emocional, mental, como está. Eso lo reporta Kuhne como si la energía de la persona está positiva o negativa, igual, exactamente igual, pero él le saca mucho más gusto al equipo al ponerlo por escrito. Yo anteriormente o al principio, digamos, escribí informes. Después, doctor. Sí, señora. Doctor, qué pena interrumpirlo. No, está súper lo que nos está contando, pero ya veo que está conectada ahí Patricia Salazar. No sé en qué momento podamos mirar lo que le ha comentado de lo que ella menciona, onda de choque. Si quiere continúe y usted nos da la pauta cuando tocamos este tema. Bueno, listo. ¿En qué era? Que íbamos, que me voló la palabra. No, mentiras. Bueno, entonces, el tema de la vitalidad, de la energía vital. Sí. La parte que entramos entonces a funcionar con el sincroplex, a subir la energía, o para poder iniciar, yo les contaba que yo realmente la parte de ¿cómo se llaman? El zodíaco, yo esa parte no la volví a hacer. Yo al principio entregaba unos informes, pero los pacientes, una cosa es lo que uno dice, otra lo que el paciente entiende, otro lo que el paciente quiere preguntar y otro lo que uno le contesta. Es que es supremamente complejo. Entonces opté por entregar solamente las recomendaciones dietéticas de ejercicio, una explicación donde al inicio puede haber una grabación inicial, el de que no retiro los medicamentos que la persona esté tomando, y le recomiendo a la persona, si usted empieza a mejorar de acuerdo con su médico tratante, ven la posibilidad de disminuir los medicamentos o retirarlos, pero yo trato de que el paciente entienda que esto no es una opción mía o una orden mía el retirar o el quitar medicamentos. Revisando hoy, ustedes recuerdan que el Mars tiene un folleto muy grande donde están todas las frecuencias. Y revisando hoy el libro este de las frecuencias, encontraba que en vacunas, por ejemplo, dice el folleto, el libro del Mars, que esto no reemplaza las vacunas, que esto es para quitar la toxicidad, para que no se le vaya a ocurrir a uno de pronto decirle a la señora, no, vea, no le ponga la triple, deje que yo le pongo aquí la triple con este equipo que es mucho mejor. Y después
el paciente tiene una difteria, un tétano, un pertusio, que es la DPT, que entre otras es la de las vacunas, tienen una alta dosis de mercurio. Aquí hago un pequeño paréntesis. Hay mercurio en las amalgamas de plata que nos ponían a los viejitos, o ya se usan resinas, pero anteriormente estas amalgamas tenían plata. Amalgamar es unir. Entonces las amalgamas unían plata, zinc y tenían mercurio. El mercurio se evapora a muy baja temperatura, 18, 19, 20 grados, empieza a vaporizarse. Entonces esto dentro de la boca y tan cerca al cerebro produce mucha toxicidad. Eso lo van a ver hoy los que van a ver la parte de odontología neurofocal. Pero mercurio no solamente hay en las amalgamas, mercurio hay en las vacunas. Hasta el año 95 a las vacunas se les ponía un preservativo que se llama tiomerosal, que es una sustancia con mercurio. Y hoy tenemos la desgracia de, en las explotaciones de oro, igual se le pone mercurio, el mercurio se amalgama con el oro, después lo calientan, el mercurio se evapora, vuelve y cae al agua, lo consumen los peces, come uno pescado y ahí está el mercuriado. Bueno, esto era una pequeña aclaración en el mercurio, pero aclaración a la vez en las vacunas. Lo que sí nos sirve es para desintoxicar no solo del mercurial, sino de los posibles cambios que puedan producir las vacunas. Digamos que en general los medicamentos, todos, tienen una cosa que se llama el DL50, que es la dosis letal media. Quiere esto decir que un medicamento no me va a matar siempre y cuando yo esté por ese nivel del DL50. Si yo me paso de ahí, el medicamento igual me mata a mí, como está matando la enfermedad. Entonces, en términos generales, pues lo de nosotros es bastante más amable, menos agresivo y menos tóxico. A mí una vez me preguntaron que yo por qué me había volteado a este tipo de medicinas. Yo trabajaba en medicina interna y encontré una cosa curiosa. El antibiótico es el único medicamento del arsenal que hay médico que cura algo. De resto, ninguno de los medicamentos cura nada, ninguno. Entonces yo puedo tener diabético y voy a tener que tomar antidiabéticos orales o voy a tener que inyectarme insulina de por vida. Yo tengo presión alta y yo no me curo. Yo voy a tener que tomar antihipertensivos. O así el medicamento que queramos para la enfermedad que queramos, excepto el antibiótico. Mientras, si nosotros miramos, uno empieza a tener una satisfacción que es maravillosa, de esas que inflan el ego, y entonces cuando uno tiene el ego inflado no vuelve a curar nada y ahí cae como coco, pero es increíble uno que le diga a una paciente que fue a un neurólogo y el neurólogo le comentó que él solamente había visto 2 casos de esclerosis múltiple curada y que uno de esos casos era esa paciente que se había curado. Van a matar a alguien los perros. Bueno.
se había curado con un tratamiento alternativo, con brujería, como decimos los médicos cuando no sabemos bien de qué se trata. Bueno, esto es más o menos lo que hace el señor Walter Kuhne, lo que hago yo, y que si a alguien le interesa lo de Walter Kuhne o lo que hago yo, igual en estos días que vaya a Bogotá le puedo entregar a Deyanira una copia de este señor y no copiárselo exacto, pues, porque se ve feo, pero sí, bueno, copiar si algunas ideas está bien, no le veo ningún problema. Bueno, Deyanira, ya, cuente. Entonces ahora sí, la Patricia Salazar, bióloga marina, ya nos estaba preguntando, o me estaba preguntando el otro día por el tema de la onda de choque usando el MARS. Entonces si quisiera que, si puede prender su micrófono o escribirnos por el chat exactamente qué, para poder colocarlo, y los que quieran opinar, con todo gusto. ¿Qué hago el BIM? Sí. Entonces estoy acá. Gracias, doctor, por su explicación. El tema es, como les decía el doctor, yo estoy ahorita precisamente en la sede de Mendinos, previo a la charla de odontología neurofocal, y me quedaba hoy imposible poder colocar algo respecto a la máquina, pero la charla que nos acaba de hacer el doctor Uribe, muchísimas gracias. Entonces, doctora Patricia, por favor. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Bueno. Bueno, es que en realidad, pues como bióloga marina, no me di esas vueltas que describe el doctor Uribe y que he ido aprendiendo, digámoslo, en la cotidianidad con los pacientes que he ido tratando, gracias a Dios. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Pero el haber sondeado el camino por otro lado, que es primero haber estudiado biología marina y después convertirme en estudiosa de la radiónica, y después... Una sanadora. En una sanadora. Entonces, pues yo honestamente me siento muy bendecida, ¿sí? Porque toda esta estructura que tenemos que poder entender desde nuestra mente racional para poder abordar la problemática de una persona como individuo diferente a los, como dice el doctor Uribe, 300 millones que puede tener alrededor, es demasiado complejo. Entonces, con otra ventaja, de que desde muy niña nací con unas capacidades paranormales muy desarrolladas, entonces viví una experiencia muy bonita que fue la que me llevó a convertirme en sanadora. Yo tenía 2 empresas, un hogar, y un día cualquiera el papá de mis niñas apareció enfermo de un par de hernias discales. Y él se iba a hacer una cirugía el 24 de diciembre de esas 2 hernias discales que lo llevaban ya un año postrado en un sofá porque no podía dormir en la cama, tenía que dormir con los pies recogidos, y era una situación pero demasiado grave para él. Entonces había por ahí detrás un amigo diciéndole: ve, a mí me curó la espalda un bioenergético, ve, a mí me curó la espalda un bioenergético. Bueno, total que él se iba a hacer su cirugía, pero justo una semana antes, o 15 días, algo así, de que él se hiciera la cirugía, llegó una llamada a la oficina y la contesté yo, no la contestó la secretaria, afortunadamente. Y resulta que era para una cita con un bioenergético.
Total que yo le dije que ya le había pagado la cita y lo mandé para donde el médico, un poquito a la brava, ¿no? Y le eché la chequera y le dije, ya te pagaron la cita, pero ya te la chequera por si acaso. Y cuando regresó estaba con una sonrisa de oreja a oreja, convencido absolutamente de que él podría curarse. Y empezó la mejoría desde ese día. Yo quedé sorprendida de lo que ese médico había hecho. Y yo dije, no, esto es una cosa muy loca, ¿qué es esto tan divino? Y dije, uy, esto está fascinante. Porque él era hijo de una enfermera profesional, pues pegada a la pastilla, todo esto que conocemos de nuestra medicina del cuerpo físico. Entonces, pues él fue criado de esa manera, en cambio yo me crié muy de la otra manera. Sí, la hierbita, el agüita caliente, el masajito. Entonces, eran las peleas entre los dos por estos dos temas. Total que yo viví la experiencia de lo que la medicina alternativa era capaz de hacer. Entonces yo dije, no, yo quiero estudiar esto. Y me empecé a meter en cuanto curso de medicina alternativa. Y entre esas cosas me metí a estudiar radiónica y empecé a estudiar ciencias, le puedo decir yo, raras. Pues todas estas ciencias que son científicas, pero que al mismo tiempo como un poco ocultas todavía, como decir la psicotrónica, esta radiónica, todos estos nombres así raros. Y cualquier día, bueno, empecé a atender consulta y empecé a volverme sanadora. Entonces yo empecé a ver que yo ponía mis manos, evidentemente yo veía que salían unas cosas de los cuerpos de las personas. Entonces yo me empecé a preguntar pues muchas cosas, obviamente, ¿sí? Ya había aprendido radiónica bastante para mí fue que estuve 1 año en radiónica, entonces aprendí muchas cosas relacionadas con el manejo de lo que es energía vibracional, ¿sí? Y todos estos recursos que nos ofrece la radiónica y los principios básicos de la radiónica, entonces entre esos, pues el tema de la onda de choque, lo que llamamos un fenómeno en segundos, lo que llamamos un campo mórfico, lo que llamamos seres multidimensionales o que nosotros somos realmente un grupo realmente de personas multidimensionales, que cada persona realmente somos un ser multidimensional que está viviendo la multidimensionalidad de muchas experiencias simultáneamente y cómo yo podía ver de forma evidente estas experiencias multidimensionales en esas vidas paralelas, así como podía ver los parásitos energéticos que salían de los cuerpos. Entonces, durante muchos años, yo empecé a atender consulta en el año 2000 y fue apenas en el año 2007 que yo empecé a percibir lo que era la onda de choque. ¿Por qué? Me empecé a preguntar yo por qué apenas empezaba yo a ver la onda de choque después de tantos años. Y resulta que es que mientras yo estuve haciendo esos 7 años un proceso de un nivel de sanación, estuve trabajando en el nivel donde yo atendía casos relacionados sobre todo con el cuerpo sutil que llamamos cuerpo electromagnético. Y que cuando empecé a ver la onda de choque era porque yo había avanzado a un nivel donde ya no me llegaban cosas pequeñas, sino que yo estaba atendiendo esquizofrenias, estaba atendiendo adicciones a heroína, estaba atendiendo cánceres, estaba atendiendo ya cosas de otro nivel de envergadura. Entonces, empecé a ver la onda de choque y por eso le he preguntado a doña Yanira, ¿y cuándo o cómo hablan ustedes de este tema de la onda de choque? ¿Qué se ha dicho de la onda de choque? Porque las experiencias que yo empecé a vivir con la onda de choque, pues fueron muy fuertes. Y todavía, hoy en día, a veces me sucede, ¿sí? Porque si nosotros nos encajamos dentro de una gran perspectiva, que es la de que nosotros estamos matriculados en un aprendizaje global, todos independiente del nivel en el que estamos, que se llama causa y efecto, ¿sí? Que nosotros aquí estamos aprendiendo lo que se puede decir es integración de polaridades. Entonces, el concepto
de la medicina del cuerpo físico se nos queda muy corta. Se nos queda demasiado corta para poder abordar desde esta perspectiva cuando yo ya estoy lidiando con una enfermedad como una adicción, cuando estoy lidiando con una enfermedad como un cáncer, donde estamos hablando de enfermedades que están formadas por entes espirituales colectivos. Estamos hablando de unas fuerzas que nosotros no podemos manejar, no tenemos ni el permiso ni la capacidad para hacerlo. Entonces fue cuando yo me empecé a hacer la pregunta con respecto a la onda de choque, ¿qué iba a hacer con eso? Y cerré el consultorio, me quedé 6 meses sin trabajar, porque yo dije, hasta que yo no comprenda el principio básico de cómo voy a trabajar en este nuevo nivel. Entonces, ¿cuál era el nuevo nivel? Entré entonces a trabajar en lo que llamaríamos el cuerpo. Digamos que globalmente nuestros cuerpos sutiles están catalogados por la geometría sagrada en un cuerpo electromagnético, en un cuerpo gravitacional y en un cuerpo fractal. ¿Qué me estaba pasando a mí? Entré ya a trabajar al nivel de lo que es un cuerpo gravitacional. Estamos hablando, como dijo el doctor Uribe, por eso él está diciendo, me enfoco siempre en las emociones. Porque cuando uno es un médico ortodoxo, digamos alópata, está trabajando en un nivel de la realidad de la persona y es su campo físico. Y es perfecto. Yo digo, si no tuviéramos un suero antiofídico, por Dios, ¿sí? Si no tuviéramos una cirugía, si no tuviéramos unos primeros auxilios, si no tuviéramos todos estos recursos, pues perdíamos la oportunidad de poder seguir teniendo este cuerpo físico para poder seguir experimentando. Pero cuando hablamos ya de estos otros niveles, ¿sí? De entrar a las causalidades de lo que ha llegado al cuerpo físico, porque tuvo que descender todos los niveles de información que son esos 12 niveles que trabajamos en la MARS, que son 12 cadenas realmente de ADN multidimensional que estamos manejando. Entonces, vuelvo y digo, nos quedamos cortos para poder interpretar tanta complejidad de datos como nos acaba de demostrar el doctor Uribe, con todo este mamotreto, digámoslo así, de páginas y páginas de diagnósticos que después tengo que entrelazar para poder yo abordar desde una perspectiva física la problemática. Pero si yo voy a las causalidades en los campos, como les digo, sutiles, y entro a este nuevo nivel que les estoy contando, que sería ya el nivel de los cuerpos que encajan dentro del nivel gravitacional, estamos hablando de fuerzas colectivas. Yo ya no estoy hablando aquí de una particularidad, de una enfermedad que pertenece solamente a esa persona, ¿sí? Aunque casi todas las enfermedades son colectivas, de alguna manera, pero son más psicosomáticas, digámoslo así, las que son como enfermedades muy normalitas, como decir una úlcera, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero cuando yo estoy trabajando con una esquizofrenia, o estoy trabajando con un cáncer, ¿sí? Estamos hablando de otra cosa. Y ahorita pues la cantidad de cosas. Les cuento que el último paciente que me llegó, por ejemplo, no sé si han oído del gangbang, ¿sí? Es un paciente adicto a masturbarse, ¿sí? Porque este gangbang consiste en que las mujeres contratan muchos hombres para que se derramen simultáneamente encima de ellas, ¿sí? Y las llenen de semen por todo lado. Entonces empieza uno a preguntarse desde esa multidimensionalidad ya. Entonces yo cuando me llega el paciente, yo pues sí, le hago todo su diagnóstico, todo lo que puedo, ¿sí? Le hago todo el protocolo que nos recomienda la MARS, porque tuve una experiencia muy bonita también con la MARS cuando la recibí, porque yo venía trabajando radiónica, utilizando el celular como caja radiónica. Y evidentemente yo veía que emitía una sola, porque cuando trabajábamos con el celular teníamos la posibilidad de manipular una sola onda vibratoria, o sea, una sola frecuencia. Porque lo que hacíamos con el celular como caja radiónica era que metíamos el código radiónico que lo teníamos en un vademecum, donde con el test kinesiológico teníamos que testear cuáles eran las frecuencias con las que yo iba a armonizar el paciente. Y yo empecé a ver cuando disparaba con el celular que era como si tuviera una espada de Jedi, y que la una me daba el dorado, y que la otra me daba el azul, y que la otra me daba el rojo, y la otra el amarillo. Entonces eran unos juegos pirotécnicos hermosos. Pero cuando llegamos a este nuevo nivel y recibimos la MARS 3, entonces yo empiezo por querer hacer más, de hacerle lo más que pudiera a cada paciente que llegaba, y empecé a ver que todos se me iban para la clínica, en unas crisis curativas brutales. Entonces yo revisé el tema y dije, bueno, ¿y cuál es el protocolo? Revisemos el protocolo, y entonces, bueno, el protocolo es que, sí, ideal que no sean más de 20 variables, bueno, todo lo que recomienda la MARS,
que obviamente es una experiencia que hay ahí de por qué razón es todo eso, ¿sí? Y entonces, bueno, me bajé a mirar primero que todo el nivel de vitalidad de la persona. Si yo veo que la persona tiene un buen nivel de vitalidad, yo ya sé que le puedo meter muchas cosas en tratamiento ese mismo día. Es decir, puedo disparar ondas escalares en cierta cantidad. Ya digamos lo que ya la experiencia más o menos le va diciendo a uno hasta dónde resiste ese sistema, todo el impacto de todas las variables que uno va a modular. Pero si la persona es una persona que llegó en un nivel de vitalidad muy bajito, yo debo decirle, mire, si acaso hoy hagámosle una pequeña armonización FEMI, ¿sí? Que es esa prueba de entrada que nosotros siempre hacemos. Físico, emocional, mental e informacional. A veces la persona está tan grave, que si uno le hace, con que le haga ese FEMI, ya eso le genera a la persona un estado de alteración tal que para reacomodar todos los niveles vibratorios, porque como esto se trata es de simple armonización, ¿sí? De una repolarización de las ondas vibratorias, de una complementación de ondas que están en estados de nivel negativo con niveles positivos. Entonces le da tiempo a la persona para que vaya asimilando su proceso armoniosamente sin que tenga que irse a una crisis curativa o que vaya a recibir una onda de choque fuerte o que uno mismo como terapeuta, si no estaba en un nivel vibratorio óptimo, si no estaba muy armonizado, le puede llegar la onda de choque. Entonces, para entender un poco el tema de la onda de choque desde mi perspectiva de experiencia y de lo que he estudiado de física cuántica y de todos estos temas, digámoslo de manera ortodoxa, es que la onda de choque es ese boomerang que yo lanzo, es esa flecha o es ese rayo de luz que yo envié y en algún punto ese rayo de luz retorna. Así como cuando yo en un charco, en un agua, tiro una piedra y se generan estas ondas vibratorias que se van expandiendo, ¿sí? Recuerden cómo al principio son unas ondas pequeñas y se van amplificando, hasta que en algún momento esa onda choca contra la superficie de algo y retorna. Es como una ley, digámoslo así, ¿sí? Es una ley en este universo en el que estamos. Es la ley de causa y efecto. Entonces, cuando nosotros recibimos esa onda de choque, digámoslo que esto es como preventivo, lo que estoy diciendo. De que yo vine a empezar a ver la onda de choque fue cuando entré a trabajar en los niveles gravitacionales. De igual manera, a cada persona, dependiendo de sus niveles de entendimiento, de conciencia y niveles vibratorios, pues le irán sucediendo sus experiencias del aprendizaje de todos estos temas para poderlos evidenciar. Porque cuando entramos a hablar de este nuevo nivel, que es el nivel cuántico, ya las leyes no funcionan como funcionan las leyes en tercera dimensión o en el campo físico. Estamos hablando de que las leyes de la física newtoniana son válidas para la tercera dimensión o este campo material o este campo al que estamos acostumbrados. Pero cuando entramos ya a los niveles de un campo cuántico, entonces nosotros tenemos que empezar a desmontar de nuestra mente un sistema de creencias que es nuestro campo mórfico hasta el momento. Y cuando entramos en este nuevo nivel de este paradigma de lo que es la física cuántica y lo que es la medicina cuántica, donde yo tengo que empezar a comprender que cada persona que llega es una posibilidad dentro de los millones de posibilidades que existen dentro de mi campo mórfico y que me llega por resonancia mórfica, porque es una oportunidad para que yo eleve mi nivel vibratorio. Entonces ahí voy a entender cualquier situación que se me venga a presentar cuando yo entre en este nuevo nivel de trabajar emitiendo ondas escalares, que es lo que estamos haciendo cuando nosotros emitimos un tratamiento a una persona con el equipo de Mars 3. Entonces, bueno, los dejo allí con las inquietudes que tengan, y escucho sus aportes o sus inquietudes y bueno, todo lo que queramos compartir en este momento, porque yo también me puedo enriquecer muchísimo con las experiencias de todos
y que compartamos un rato sobre lo que ustedes ya pueden tener vivenciado con respecto a este tema, si alguna vez han escuchado sobre él, y los que no, bueno, pues qué inquietudes pueden tener al respecto de este tema. A ver, básicamente estoy invitando a todos a que participemos y nos compartamos las experiencias que podamos haber tenido al respecto, si hemos percibido en algún momento esa onda de choque. Si no la hemos percibido, bueno, pues de esta información que les estoy entregando, qué inquietudes les pueden quedar, y los que en algún momento hayan ya conocido sobre estos temas, pues que nos compartan también su información que puedan tener. Yo quisiera solamente comentar una parte pequeña. En Sintergética, cuando se hacen los circuitos, todos los circuitos deben cerrarse, no se deben dejar circuitos abiertos. Hay todos, volvemos y los cerramos sobre corazón. Pero nosotros podemos tener diferentes circuitos. Para eso, para poder trabajar estos circuitos, usamos un sistema con una cosa que se llama un Fi3, y utilizamos unos filtros y vamos localizando, siguiendo un circuito, y nunca lo terminamos, digamos, en la cabeza, si es un problema de cabeza, sino que regresamos a corazón y cerramos los circuitos. Entonces es muy importante esto, cerrar circuitos. Excelente, excelente. Sí, también estuvimos estudiando Sintergética algún tiempo, y ese es uno de los principios importantísimos, porque cuando llevamos al centro del corazón estamos hablando del lugar donde se neutralizan. No sabría yo, doctor Uribe, usted cómo puede, cómo pensaría que después de que nosotros realizamos un tratamiento con la MARS, ¿de qué manera estaríamos nosotros allí cerrando el circuito? Bueno, yo inclusive los tiene de Yanira. Yo monté todo lo de Sintergética en la MARS, entonces se pueden utilizar los filtros y los circuitos. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, eso está maravilloso, que tengamos esa herramienta a la mano. Sí, sí. Bueno, yo me despido a la llanera. Adiós, jóvenes, que pasen la buena noche, que descansen. Y a Patricia, muchísimas gracias, igual a todos los que están. Bueno, muchas gracias a todos por su colaboración, muy amables por su paciencia, y nos vemos en 15 días. Feliz noche. Gracias, Deyanira, gracias.